Hola, yo soy Nelson, técnico automotivo, y hoy hablaremos sobre los capacitores. Los capacitores son dispositivos utilizados para almacenar las cargas eléctricas. Hay capacitores de varios formatos y capacitancias, y todos comparten algo en común. Están formados por dos terminales separados por algún material aislante. Los capacitores se utilizan en diversas aplicaciones tecnológicas. Es prácticamente imposible encontrar un circuito electrónico que no contenga ese tipo de dispositivo. Cuando están conectados, se forma un campo eléctrico entre sus placas, lo que hace que los capacitores acumulen cargas en sus terminales, ya que el aislante interior dificulta el paso de las cargas eléctricas a través de las placas. La función más básica del capacitor es almacenar cargas eléctricas en su interior. Durante las descargas, los capacitores pueden suministrar grandes cantidades de carga eléctrica para un circuito. Los capacitores también se pueden llamar condensadores, que consisten en placas metálicas separadas por un aislante. Cuando sometemos un capacitor a una diferencia de potencial, una placa se queda rica en cargas negativas, mientras que la otra se queda rica en cargas positivas, acumulando así una cierta cantidad de esa carga. Hay capacitores de muchas formas diferentes. Los capacitores tubulares se utilizan en los motores automotivos, instalados en circuitos de ignición para producir chispas en las bujías de encendido. Estos capacitores consisten en láminas de conductores y aislantes enrollados. Los capacitores electrolíticos utilizan una sustancia químicamente activa como aislante. Su ventaja es obtener capacitancias muy altas con componentes relativamente pequeños. Los capacitores electrolíticos están polarizados, es decir, el terminal positivo es siempre el mismo y no se puede cargarlo negativamente, ya que esto destruiría el capacitor. Los capacitores pueden ser diferentes en su forma, así como en su aislante. El medio donde se inserta entre las placas de un capacitor interfiere directamente con su capacidad para almacenar cargas eléctricas. Medios que presentan cargas constantes electrostáticas altas, es decir, altamente resistivas, son los preferidos para la implementación de los capacitores. El condensador tiene como principal característica la acumulación de cargas eléctricas en dos placas separadas por un material aislante. Estas placas se quedan muy cerca una de las otras. Como son cargas opuestas, ellas se atraen, siendo almacenadas en la superficie de las placas más cercanas al aislante. Debido a esta atracción, se crea un campo eléctrico entre las placas a través del material aislante del condensador. La energía que almacena el capacitor proviene del campo eléctrico creado entre las placas. Por lo tanto, es una energía de campo electrostático. La electrostática es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas cuando están en reposo o en equilibrio, pero no cuando están en movimiento. Este estado de las cargas se denomina electricidad estática. Si estas cargas están en movimiento, el nombre de este evento sería corriente eléctrica
y este evento se denomina electricidad dinámica. Cuando el capacitor se está cargando o descargando, hay un valor variable de corriente eléctrica. Pero, como entre las placas del capacitor hay un material aislante, esta energía no pasa de una placa a otra, quedando de esa manera almacenada. Cuando el capacitor está completamente cargado, ha alcanzado el régimen estacionario, o completamente descargado, está abierto, no existe este flujo de energía, pues las cargas no están en movimiento, ya que para ser corriente eléctrica las cargas deben estar en movimiento. Aquí se muestran algunos tipos de capacitores. Capacitores cerámicos, formados por placas conductoras que envuelven un medio como papel, vidrio o aire. De poliéster, es un tipo de capacitor muy compacto, formado por láminas de poliéster y aluminio. Electrolíticos, contiene finas capas de aluminio envueltas en óxido de aluminio y embebidas en electrolitos líquidos. De tántalo, tienen una vida útil más larga, utilizan óxido de tántalo como aislante. Capacitores de aceite fueron los primeros tipos de capacitores y, al igual que los capacitores de papel, ya no se utilizan porque son poco prácticos o fiables. Capacitores variables son aquellos que tienen válvulas capaces de controlar la distancia entre las placas o su área de contacto. Fueron ampliamente utilizados en aparatos con válvulas como radios y televisores antiguos. Es la propiedad que mide la eficiencia de un capacitor en el almacenamiento de las cargas. La capacitancia es una grandeza física medida en unidades de Coulomb por voltios, más conocida como farad, llamado así por homenaje al físico inglés Michael Faraday. Se dice que un farad es equivalente a un coulomb por voltio. La fórmula utilizada para calcular la capacitancia se muestra en la pantalla. Desde un punto de vista práctico, la capacitancia indica cuánta carga puede mantener un capacitor para una determinada diferencia de potencial. ¿Y qué es el farad? Farad es la unidad de capacitancia, es decir, que un capacitor de 1 farad tiene la capacidad de almacenar una carga de 1 coulomb bajo una tensión de 1 voltio. Sin embargo, es importante entender que farad es una unidad relativamente grande, o sea, los capacitores en la práctica tienen capacitancias mucho más pequeñas, tales como la capacitancia produce en un circuito eléctrico algunos efectos muy interesantes. La mayoría de los componentes tienen cierta capacitancia o efecto capacitivo que puede ser, dependiendo del caso, beneficioso o perjudicial para el circuito donde opera el componente. Además de la capacitancia, los capacitores también se identifican por su tensión de trabajo. Cuando un condensador está sometido a una tensión eléctrica muy grande, una chispa puede rebotar entre sus placas conductoras y destruirlo. La tensión de trabajo o de aislamiento determina la tensión máxima a que se puede conectar un capacitor sin peligro de destruirlo.
Una de las principales aplicaciones de los capacitores es separar las corrientes alternas y continuas cuando se presentan simultáneamente. En corriente continua, el condensador se comporta como un circuito abierto y en la corriente alterna, el capacitor se comporta como una resistencia. La diferencia entre el capacitor y la batería es que el capacitor es mucho más simple. El capacitor almacena energía mientras que la batería produce energía a través de procesos químicos y la almacena. El capacitor es mucho más rápido en el proceso de descarga de la energía acumulada en comparación con las baterías y se aplica en ocasiones donde la batería no tiene aplicación, como dividir frecuencias y suavizar señales eléctricas. Los capacitores codificados por colores ya no son tan comunes, pero todavía se pueden encontrar en equipos antiguos. Los colores siguen más o menos el patrón del código de colores de los resistores. En el caso de los capacitores, hay 5 fajas así divididas. La tabla completa se muestra de esta manera. Y así completamos la clase de hoy. Una vez más, quiero darles gracias por su atención, su interés y pedirles que no se pierda la próxima clase, donde hablaremos sobre los semiconductores. Hasta lá!